ver un pantallazo de algunos de los materiales que tenían disponibles para ver y que van a necesitar también para el desarrollo de esta actividad. Bueno, ahí el enunciado claramente indica que tienen que elegir uno de estos dos problemas que le estamos planteando, ¿sí? Elegir uno de los dos, ¿sí? Y tienen que diseñar el sistema de control basado en la MEP. Eso sería lo más importante desde el punto de vista del tema que estamos abordando, que son las máquinas de estado finito como modelo de solución de problemas de automatización. Entonces, lo primero que tienen que hacer es diseñar el modelo, ¿sí? En base al problema que elijan. Y después, no menos importante, pero en segundo lugar, la implementación de ese sistema con la plataforma Arduino. Debido a que no tenemos la posibilidad de trabajar en el laboratorio de robótica educativa, que es ahí donde desarrollamos normalmente esta actividad, o sea, no vamos a disponer los elementos físicos, vamos a trabajar con el simulador Tinkercad, que es bastante, digamos, realista para lo que nosotros necesitamos. Es muy bueno. Además es una plataforma gratis, libre, de libre acceso, solo tienen que registrarse. Si no lo han hecho, les diría que lo vayan haciendo, es muy simple, en 2 minutos ya se registran, porque la tarea grupal van a necesitar trabajar con el Tinkercad. Justamente el objetivo de esta tarea es que ustedes se familiaricen a través de 2 problemitas muy simples que, si buscan un poquito ahí en la misma plataforma, tienen prácticamente la solución. La idea es que justamente se familiaricen con la plataforma, analicen esos 2 problemas. Bueno, ya vamos a hablar de la tarea grupal, pero volviendo a la tarea que tienen ustedes que desarrollar, que para eso le estamos dando 2 semanas, pues consideramos que es un tema que va a requerir de más tiempo de parte de ustedes, de estudio, de familiarizarse con la tecnología que les estamos proponiendo que utilicen, ¿sí? Bien, si eligen el primer problema, se trata de la automatización de un acceso, ¿sí? Un acceso que tiene sus elementos, sus sensores, sus actuadores, y tienen que respetar, bueno, todas las consignas. Eso será motivo, ¿no es cierto?, seguramente de varias consultas, donde los vamos a ir ayudando y guiando, ¿sí? Bien, hay un ejemplo que muy simple, pero que también está relacionado con este problema, que es el ejemplo del portón simple, donde ahí se presenta, entre otras cosas, la placa Arduino, ¿no? Este ejemplo del portón de garage, simple, porque lo único que hace es con un botón abrir y con el otro botón cerrar, y la única automatización es que se para solo el portón cuando termina de cerrarse o termina de abrirse. O sea, es muy simple, ¿no? No tiene nada más que eso. Pero bueno, sirve para ver cómo se plantea la solución con el modelo y cómo se implementa con la placa Arduino, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Bien, y el otro problema es el de un videojuego muy conocido que seguramente ustedes en algún momento, alguna vez lo han jugado, el juego del Pong, pero una versión, digamos, física,
que está resuelta, que hay muchísimo material en internet. Nosotros le hemos puesto ahí uno de los materiales que hay disponible, donde se muestra cómo se lo puede implementar físicamente, es decir, con dispositivos LED, la plataforma Arduino y con un par de pulsadores, porque es un juego que trabaja, ¿no es cierto?, con las lucecitas que van y vienen. Bueno, no vamos a entrar en detalles del juego, pero se lo puede implementar físicamente. Entonces esa es la idea, por supuesto, con el simulador, pero sería la versión física de ese videojuego Pong. Bueno, pueden elegir cualquiera de los dos y tienen 2 semanas para hacer este trabajo. Bien, yendo un poquito ahora al cuestionario, para ir abordando los temas, el cuestionario inicial. Como ya le habíamos anticipado, la temática que iba a tratar es la de la plataforma, el IDE de Arduino, la plataforma de software, digamos, Arduino. Y lo que pretendíamos acá era que por lo menos se familiaricen un poquito con ese IDE, con esa plataforma. Así que era un ejercicio de ver en el material que está, en este material, ahí está este esquema donde tienen las distintas partes del IDE, que es un IDE como cualquier otro, tiene pequeños detalles que son muy específicos de Arduino, pero las principales funcionalidades son las que tiene cualquier IDE de cualquier lenguaje de programación, ¿no? Así que era cuestión de fijarse acá e ir poniendo por correspondencia, ¿sí? Ir armando ir contestando ese emparejamiento, ¿sí? Así que, bueno, era cuestión de decir qué era cada cosa para ubicarse con el IDE, ¿no? Los botoncitos más importantes, las funcionalidades más importantes son estas que están acá, ¿sí? El primero, por ejemplo, es el de compilación, que en realidad acá lo llaman de verificación, porque está bien, verifica que esté correcto el programa desde el punto de vista de la escritura, de los errores que pueda haber, pero es la compilación propiamente dicha. Pero lo compila, pero no lo carga en la placa. En cambio, este otro botoncito que tiene la función de compilar y volcarlo, cargarlo, pasarlo, como quieran decirlo, a la placa, ¿sí? Que es donde se va a ejecutar el programa, ¿no? Este programa se va a terminar ejecutando en la placa Arduino. Bien, este otro botoncito para crear un programa nuevo, para abrir uno que ya tenemos guardado en la computadora, para guardar. Bien, esos son los más básicos. Fíjense en que esta funcionalidad, que es la de abrir el monitor serial, ¿sí? Es muy importante para el monitoreo del programa, porque cuando uno abre este monitor, con este botoncito, se abre una ventana que me permite interactuar con la placa mientras está conectada con el computador, tanto para ver los valores de algunas variables. Yo puedo inclusive enviar mensajes desde el programa hacia el monitor, que justamente es para ir visualizando, para ir viendo qué hace el programa. Y también puedo enviar datos desde ahí, desde esta pequeña consola, puedo enviar datos a la placa mientras está corriendo el programa, ¿sí? Así que es muy, muy, digamos, útil. Bien. Pasando a la otra pregunta, no sé si de ahí tenían alguna duda, no sé, porque era simplemente ubicarse en el entorno este. No hay ninguna pregunta. Bien. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta ya apuntaba más bien a familiarizarse con lo que es el lenguaje propiamente dicho, el lenguaje Arduino,
Bueno, el programa al que hace referencia acá es el que está en este ejemplo, ¿no? Ya enseguidita voy a abordar un poco también la placa esta Arduino, voy a hacer alguna introducción a lo que es la placa, pero yendo a lo que es el programa, que es lo que seguramente nos vamos a enfocar más en el programa. Bueno, este programa que en general aprovecho para poner en claro que un programa de este tipo de Arduino, que es muy parecido al C, tiene a nivel estructura tres partes bien distinguibles. Toda esta primera parte, en forma similar a cualquier programa de C, ¿sí? Toda esta parte hasta acá, digamos, son las declaraciones que se hacen, ¿no es cierto?, globales, como podrían ser estas directivas de compilación, los define, los include, porque podríamos incluir bibliotecas, que hay muchísimas justamente, para distintos dispositivos, para distintas funcionalidades. Bien, declaración de variables, en este caso fíjense que lo que se declara son las tablas del modelo, de la MEF, la tabla de transición, la tabla de salida, para hacer matrices. Bueno, se declara variables auxiliares, se declara un par de funciones que se van a usar después, ¿sí?, en lo que sería la parte principal del programa. Bueno, y toda esa primera parte entonces sería la parte de declaraciones globales, ¿sí? Y después viene, en forma parecida al C, dos funciones obligatorias que van a reemplazar lo que sería el main en el lenguaje C. Así como en el lenguaje C tenemos la función main principal, ¿sí?, acá tenemos dos funciones obligatorias, la setup y la loop, ¿sí? La función setup, como el nombre lo indica, es una función que se va a ejecutar una sola vez, ¿sí? O sea, el contenido, las acciones que se ponen acá dentro del setup se ejecutan una sola vez y son de inicialización, justamente, como el arranque, el inicio, el setup del sistema. De tal manera que en este caso lo que se está haciendo con esta función pinMode es definir los pines digitales de la placa, que ya vamos a comentar enseguida, ¿no? Bien, y después viene la loop. Y la loop, la función loop, las acciones que tiene adentro se van a repetir infinitamente. O sea que el loop es efectivamente un bucle infinito, ¿sí? No hay manera de salir de ahí, o sea, de una forma normal. La única forma es interrumpiendo el programa, que sería desconectando la alimentación de la placa, o sea, la desenchufamos, por decirlo así en términos corrientes, ¿ah? No hay otra forma de salir. Por lo tanto, ahí veo cuál es la idea de estos sistemas en general, que es que permanentemente están chequeando las entradas, procesando esas entradas y emitiendo salidas, ¿sí?, en forma continua, permanente en el tiempo. No es que empieza y que termina como un programa tradicional, sino que es un bucle infinito. Bien, y lo que hacemos acá, como ya habíamos visto, con ejemplos sencillos, cuando hemos tratado MEF, es básicamente estas tres acciones que serían la lectura de las entradas, el cambio del estado, ¿sí?, y la escritura de las salidas, que como en este caso el modelito es Moore, depende únicamente del estado nuevo, ¿sí? Por eso primero se calcula el estado nuevo accediendo a la tabla con la fila que se calcula a través de las entradas, y el estado, por lo tanto, sería en función de la entrada y del estado, y después la escritura de la salida en función del estado, ¿no? Acá tal vez le suene extraño que hayamos puesto primero la entrada y después el estado. Bueno, eso no tiene
importancia si lo definimos como fila o como columna. Eso, por comodidad, acá hemos elegido de esa manera, las entradas en la fila y los estados en la columna. Eso no tiene importancia, ¿eh? Depende de cómo uno lo defina. Bien, bueno, entonces volviendo a la pregunta la teníamos abierta acá, volviendo un poco a la pregunta esta, tenemos la función escritura de salidas. ¿A dónde se la llama? Bueno, era simplemente para que vayan al programa y vean un poco de qué se trata el programa, dónde están las funciones. Y esta función se utiliza, como hemos visto recién, en el loop, ¿sí? La función digital read, como el nombre lo está indicando, lectura digital, lee un pin digital de la placa, ¿sí? Que puede ser un valor digital low, que sería 0, o high, que sería 5 voltios. ¿Ah? O sea, hablando en términos de tensión eléctrica, que es con lo que funciona estos pines, físicamente, el valor low es 0 voltios y el valor high es 5 voltios. ¿Dónde se la utiliza? Y es casi obvio, pero bueno, en la lectura de las entradas, pues yo voy a leer con el digital read, ¿sí?, las entradas que van a estar conectadas seguramente a algún tipo de sensor que me va a dar algún dato, y esa va a ser la entrada del sistema. La lectura de las entradas, también lo mismo que la escritura de la salida, se trabaja en el loop. El pin mode, ¿dónde lo estamos usando? Bueno, como vimos, el pin mode me permite definir los pines digitales, si son de entrada o de salida, ¿sí? Entonces está en el setup. Y digital write, en forma similar a digital read, pero opuesto, lo que hace es escribir en un pin digital. Le manda un valor al pin que, si es high, lo va a poner en 5 voltios a ese pin, y si es low lo va a poner en 0 voltios, ¿sí? Así que se está utilizando efectivamente en la función escritura de salida. Bueno, esto era como para clarificar un poquito y de paso aclarar qué son estas tres funciones muy básicas: digital read, pin mode, digital write, etc. ¿Sí? Bien. La tercera pregunta apuntaba a el ejemplo concreto del celular simulado con el Tinkercad, que es también para que se familiaricen un poquito con algunos componentes del entorno del Tinkercad, ¿sí? Acá bueno, teníamos acá la placa Arduino, obviamente, para que identifiquen, bueno, esta es la placa Arduino, aunque, bueno, sea obvio, pero para aquellos que no tienen idea, que primera vez que lo están viendo, bueno, es para que identifiquemos algunos componentes. Por ejemplo, este es un potenciómetro, estos son los botoncitos que había que decir cuál era el botón de on-off, cuál era el botón para subir, cuál era el botón para bajar el volumen. Eso depende de cómo están hechas las conexiones y del programa, ¿sí?, que controla esto, y la pantallita LCD de 16 columnas por 2 filas que nos va a permitir simular lo que es el encendido de la pantalla. ¿Sí? Nos está mostrando el cuestionario. Perdón. A ver. ¿Cómo no me dijeron antes? Ah, porque pensé que no estaba... No, disculpen, es que no estaba compartiendo toda la pantalla. Perdón. Bueno, no sé. Disculpen porque no deben haber no sé qué es lo que estaban viendo. No estábamos viendo la parte del cuestionario, pero los apartados nada más. La pregunta sí, la estaban viendo. No. Eso es lo que faltaba, digamos. Ah, bueno, pero después vieron cuando me fui al material, eso sí. Sí. Cuando me fui acá, sí. Claro. Ah, bueno, qué raro. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, como se abre otra ventana, ahí es donde se armó el lío, porque compartí la ventana, no compartí la pantalla. Perdón, disculpen. Bueno, decía que acá, en este circuito, era para que identifiquen los componentes. Entonces, esta es la plaquita Arduino, este es un potenciómetro, que es una resistencia variable, este es un display LCD, que simularía la pantalla del celular.
¿sí? Donde tenemos 16 columnas, 2 filas para escribir caracteres. Y estos son botones que simulan el botoncito de encendido y apagado, el botón para subir, el botón para bajar volumen, ¿sí? Y estas son resistencias eléctricas, que son componentes que hacen falta para poder, para que funcionen correctamente, digamos, estos dispositivos. Tanto los pulsadores como el display necesitan estos componentes de resistencia. Bien, bueno, a ver, como no se vio, la verdad que les pido disculpas de nuevo. Bueno, ahí lo que estábamos viendo en el primer punto era justamente el IDE, ¿sí? El IDE con las partes, ¿sí? Para que simplemente se familiaricen cuáles son los botoncitos, las funcionalidades, que yo decía que el del monitor era muy importante, que es este que está acá, ¿sí? El monitor serial. Bueno, perfecto. Y este otro que, por si no se vio, bueno, ahí tenían que elegir cuál era la función que llamaba cuál, y bueno, eso es lo que, en definitiva, ¿sí? Viendo el programa uno se daba cuenta qué función llamaba cuál. Y de paso analizar qué hace cada función. Bien, perfecto. Bueno, a ver. Perfecto, chicos. Antes de pasar a la tarea grupal, tal vez tendría que haberlo comentado antes del cuestionario, pero vamos para aquellos que no hayan visto nunca esta placa, quisiera aclarar algunos detalles, ¿sí? La plaquita Arduino, que tiene muchos modelos, ¿no? Hay muchos modelos de la placa Arduino, pero este modelo, la Arduino Uno, ¿no? Conocida así como Arduino Uno, es la más popular, la más accesible, inclusive económicamente. ¿Sí? Bueno, lo que visualizamos acá en esta placa, ¿sí? Que salta a la vista, lo que más llama la atención por el tamaño, es este circuito integrado que tenemos acá, ¿sí? Rectangular, grande, que en este modelo es grande, ¿no? Porque en otros modelos tiene el aspecto de este circuito más chiquito. ¿Están viendo el cursor, no es cierto? Sí. ¿Ven el cursor? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no, decía que en otros modelos este circuito que está acá grande, bueno, puede ser de este tamaño. Eso tiene que ver con la tecnología de integración del circuito. Pero la facilidad de fíjense que está dentro, no sé si se aprecia, pero está enchufado en un zócalo. Y eso facilita que uno pueda manipularlo. Por ejemplo, se puede estropear o puede pasarle algo y uno lo puede sacar, cambiarlo. Cosa que si tuviera que cambiar esto, no es imposible, pero es mucho más complicado cambiar este circuito que está soldado en la placa que que está enchufado en un zócalo, ¿no? Bueno, pequeños detalles, pero no me quiero ir por la tangente. Desde el punto de vista del uso de la placa, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Este enchufe que tenemos acá es el enchufe para el conector USB, para conectar la placa con un computador, que tiene como fundamental objetivo que uno programe con el IDE que estábamos comentando recién, ¿sí? Que uno programa acá y después con el botoncito lo carga en la placa. Va a quedar grabado acá, en el microcontrolador, ¿ah? Porque este circuito es el microcontrolador propiamente dicho. Y ese microcontrolador adentro tiene una memoria EEPROM para guardar el programa. También tiene una memoria RAM para usarla como memoria transitoria, auxiliar, mientras se ejecuta el programa. Bien, entonces esa transmisión serial que se hace a través del cable USB es controlada por este dispositivo, que es un microprocesador, es una pequeña CPU, pero que lo único que hace es controlar la comunicación entre el computador y el microcontrolador, ¿sí? Bueno, pequeños detalles, ¿no? Que uno cuando la ve funcionando la placa se da cuenta, porque fíjense que acá
LED que tenemos acá, estos LED chiquititos, estos micro LED, uno tiene que ver con la recepción, la recepción RX y la transmisión TX, ¿no? Bien, que por otro lado están acá también, en estos pines. Por ahí es donde se transmite y se recepciona las señales que vienen por el cable serial. Y lo van a ver titilar a estos LED cuando se está produciendo alguna comunicación. Por ejemplo, cuando yo descargo el programa, se nota ahí, titilan los LED, por ejemplo. Y cuando hay algún monitoreo también, cuando se hace algún monitoreo, mientras se está corriendo el programa, uno puede monitorear a través del monitor serial y también se nota el parpadeo porque se está haciendo una transmisión a través de este cable. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este otro enchufe? ¿Para qué sirve? Este es un enchufe tipo plug para alimentación externa. ¿Para qué sirve? Y bueno, para alimentarla la placa cuando yo no lo tengo conectado con el USB. ¿Por qué? Porque el USB también tiene un pin de alimentación de 5 voltios. Pero la potencia que yo puedo suministrar a través de ese pin no es muy grande y no puedo hacerla funcionar a la placa a pleno solo con esa alimentación. Sobre todo cuando yo alimento a través de algunos pines como este de 5 voltios y este otro de 3,3, alimento otros dispositivos. Bueno, no es suficiente con la energía que puedo suministrarle por acá. Eso por un lado. Por otro lado, yo no necesito tenerla, tal vez sí, tal vez no, pero en general uno no necesita tenerla conectada a la placa a ningún computador. Cuando uno ya la ha programado, aprobado, etcétera, todo el sistema, la placa con todos los componentes, están en algún lugar donde se tiene que resolver el problema, ¿sí? De tal modo que no está conectada con el computador. Entonces, bueno, ahí sí la alimentación para que funcione la placa viene por acá, ¿sí? Pero fundamentalmente es por el tema de la potencia que yo puedo suministrarle a través de este conector, ¿sí? Bueno, o sea que es un conector de alimentación. Bien, ¿qué otra cosa muy importante? Los pines. Los pines, que son estos enchufecitos que vemos acá al costado, estas tiritas, ¿sí? Los pines son los que nos van a permitir conectar dispositivos con la placa, ya sea sensores, que van a ser entradas, o actuadores, que van a ser salidas, ¿sí? En el caso de los pines digitales son 14 los que tiene esta plaquita, que se enumeran de 0 a 13, ¿sí? O sea que este es el pin 0, este es el pin 1, este es el pin 8, el pin 11, etc. Se los representa con números. Y son digitales de tal manera que yo puedo programarlos como input o como output, ¿sí? Esos son programables. En cambio, estos otros pines que están acá abajo, que son 6, que se los denomina A0, A1, etcétera, A5, son los analógicos. Esos por defecto son de input, nada más, ¿sí? Se los puede llegar a usar como output, pero digamos que normalmente se los usa como input. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a los digitales? Y que esos pines están conectados acá al microcontrolador que tiene un conversor analógico digital. Por lo tanto, yo acá voy a poner un dispositivo que me suministra una señal analógica, que es una señal que varía en forma continua en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el rango de tensión con el que se trabaja normalmente? De 0 a 5 voltios. Así que yo acá podría conectar un dispositivo que me suministre una señal eléctrica que puede fluctuar entre 0 y 5 voltios en forma continua con el tiempo, ¿sí? O sea que puede valer 0, 1, 1,5, 2,3, cualquier cosa, entre 0 y 5, cualquier valor. Ahora, ¿qué ocurre? Ese valor, a través del conversor analógico digital, se convierte en un número, porque el procesador es un procesador digital, obviamente que necesita manipular bits, dígitos, binarios, así que se convierte en un número. En el caso particular del Arduino, ese número está en el rango de 0 a 1023. Ese rango de 0 a 1023 va a ser proporcional
al valor de la tensión de 0 a 5 voltios. O sea que 0 va a ser 0 y el 1023 va a representar los 5 voltios. ¿Sí? Y cualquier valor intermedio va a ser proporcional. En cambio, los pines digitales, ¿sí?, ya sea como entrada o como salida, lo que proporcionan son niveles low o high. Low es 0 voltios, high es 5 voltios. O sea que pueden estar en 0 o en 5. ¿Ah? No van a estar normalmente en ningún valor intermedio, porque lo que se detecta es únicamente el valor alto y el valor bajo. Hay un umbral, por supuesto, hay un umbral. Por arriba de ese umbral se lo toma como high, por abajo de ese umbral se lo toma como low. ¿Ah? Bien, perfecto. Después otros pines importantes son los de power, los de potencia. Tenemos acá los GND, ground en inglés, tierra, masa, valor de referencia 0 voltios, ¿sí? Y acá también tenemos un GND, acá arriba. Y después los pines de alimentación de 5 voltios, que yo desde ahí puedo alimentar algunos dispositivos, pero repito, de baja potencia. Y también hay una tensión estándar de 3.3 que suena medio raro, pero bueno, hay algunos dispositivos que funcionan con esa tensión estándar de 3.3 voltios, ¿no? Bien. Bueno, después hay un millón de cosas, pero no es la idea ahora. Eso es como mínimo para que se ubiquen y puedan entender los circuitos con los que vamos a trabajar ahora. Y la tarea grupal, ya pasamos a eso, ¿sí?, sin más pérdida de tiempo. Acá eran 20 grupos que teníamos, chicos, para que ya vaya armando. Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, entonces ahí ya están los 20 grupos. Bueno, la tarea grupal tiene como objetivo, chicos, que ustedes se familiaricen con el Tinkercad. Así que tienen que entrar, no pierdan el tiempo haciendo otra cosa, ¿no? Entren, tírense a la pileta, como dice el dicho. Entren al Tinkercad, algunos por lo menos, si no se han registrado, bueno, algunos se tienen que registrar, entren, pueden ver los ejemplos que están ahí, van a ver que estos dos ejemplos es muy fácil porque ya están armados ahí si los buscan, y si no es muy fácil armarlo. Y el programa inclusive que le estamos pidiendo, si buscan por ahí lo van a encontrar, y si no es muy fácil armarlo. La idea es que tomen contacto con la plataforma, trabajen con el primero o con el segundo, o con los dos si tienen tiempo. Y en el tercer problemita, que ya es una aproximación muy simple, ¿no? Muy simple, de monitoreo nada más de un acceso. Fíjense que lo único que van a manejar son LED nada más. Y bueno, y en este caso también es un sensor ultrasónico, que ya está el circuito armado, ¿ah? Lo pueden prácticamente arrastrar dentro de las opciones que tiene la plataforma. Bueno, y lo más importante acá es que armen la MEF. Eso sería lo más importante. Bueno, y si pueden llegar a simularlo con el Tinkercad, bueno, sería lo ideal, ¿no? Porque no nos olvidemos que el enfoque es de solucionar los problemas a través de la MEF. En estos dos primeros no, es más sencillo que lo hagan así como en la forma tradicional, ¿sí? Pero acá en lo que pretendemos es que ya trabajen con el modelito, ¿no? Bueno, chicos, cualquier cosa, yo voy a ir recorriendo los grupos, si me necesitan me llaman. La idea es que por lo menos arranquemos con esta actividad y tienen 2 semanas para trabajar con esto y seguramente en las consultas los vamos a ir ayudando en lo que necesiten, ¿sí? ¿Subimos captura de la simulación? Sí, porque ahí pueden ver el circuito y el programita en una misma pantalla, la capturan y eso suban, sí.